Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Ya todos lo tienen. Yo lo leo y ustedes lo van llevando mentalmente para que conozcamos todos este capítulo, como todos los capítulos bellísimos de la palabra del Señor. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, les pongo un contexto un poquitico. Pablo es llevado a Roma, precisamente porque lo habían acusado y él había apelado a César. Dijo: no, yo soy ciudadano romano, a mí me tienen que impartir justicia desde Roma. Entonces aquí ya en el capítulo 27 vemos a Pablo rumbo a Roma. Entonces ahí el contexto se da para que podamos entender que el capítulo 27 es la continuación de ese periplo que Pablo tiene que llevar para llegar hasta donde César. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoseles que ya tenía lo que deseaban, levantaron anclas e iba costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron el refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta en Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Amén. Tomen sus sillas, por favor. Quería mencionar el capítulo 27 de lo que le pasa a Pablo.
de lo que a Pablo le toca sufrir. Es que cuando los marineros se reúnen, mi esposa es teniente de fragata de la Armada y nos ha tocado ir a Cartagena y ir a los buques en su momento hacer las prácticas correspondientes. Pero normalmente los marineros, ellos narran cuando llegan a puerto lo que les pasó en sus travesías en los mares, así como los pilotos narran lo que les pasa cuando van en sus aviones. Yo recuerdo un coronel que enseñaba clases de paracaidismo y él me contaba en alguna oportunidad que estaba enseñándole a tirarse del avión a un soldado en el curso de paracaidismo y de repente el soldado se lanzó, pero no tuvo la precaución de abrir el paracaídas inmediatamente. Y entonces él, al ver que el soldado se fue del avión al piso, él se lanzó, se tiró y no abrió el paracaídas. Dice que él no abrió su paracaídas y que se fue, y como pudo llegó y capturó en el aire al soldado, se lo hizo al cuerpo, lo amarró a su cuerpo y ahí sí abrió el paracaídas y logró salvarle la vida al soldado, a ese soldado que por accidente se había caído del avión. Pues los marineros les pasaba lo mismo. Ellos narran cuando llegan a puerto cómo fueron las tormentas, los momentos de dificultad que pasaron, el viento que venía, el viento huracanado, las noches frías, la falta de ver las estrellas, porque recuerden que en la antigüedad los marineros y las embarcaciones eran guiadas por las estrellas, eran guiadas por el reflejo celeste. Se utilizaban instrumentos como el astrolabio para saber la ubicación de las estrellas. Por eso cuando ustedes ven a Orión en el firmamento, porque lo podemos ver, Orión indica dónde está el norte, ahí está indicando el norte, y los marineros en las noches se guían por los astros para saber dónde es el norte, dónde es el sur, y así poder navegar, o navegaban en ese entonces. Hoy se navegan con sofisticados elementos tecnológicos, el GPS y demás elementos que les permiten llegar a puerto seguro, pero en aquella época no era tan fácil. Pues bien, a Pablo lo toma una tormenta en el barco que va. Él va como esclavo no, va como preso. De hecho va un centurión y va con un grupo de miembros de las fuerzas especiales, dice que del comando Augusta, lo llama así, porque eran fuerzas especiales que custodiaban a los presos, porque llevaban esclavos también. Pero finalmente empieza a ver lo que pasó allá, y ustedes ya lo acabaron de ver en el texto que leímos de Hechos capítulo 27. Y se enfrentaron a varios problemas. El primer problema era que venía una tormenta incontrolable. Y estas tormentas que a Pablo le ocurrieron allí son las mismas tormentas que todos nosotros de una u otra forma vivimos. Unos en alguna circunstancia por su trabajo, porque se le acabó el negocio, otros por el diagnóstico médico, otros por la desaparición de un ser querido, otros por una quiebra bancaria o financiera, otros por un golpe emocional muy fuerte en su hogar o en su familia, otros porque su hijo está sufriendo con su hija algún problema de adicciones, con tanta cosa rara que hoy existe. Son tormentas que a todos nos ocasiona. Pero fíjense que la tormenta es incontrolable, Por eso lo que parece un final desastroso, finalmente Dios lo convierte en un nuevo comienzo. Porque si ustedes terminan el relato de Hechos 27, el apóstol Pablo no termina en Roma, termina en la isla de Malta. Uno se pregunta, pero si iban para Roma, ¿por qué terminan en Malta? Terminan en Malta porque el viento de Dios fue un instrumento para que cambiaran de rumbo. Una tormenta de 14 días, una tormenta donde no había ni sol, no había ni estrellas, estaba totalmente nublado. Y aquí hablan de la tormenta, que es una tormenta muy fuerte, que tiene olas supuestamente de más de 6, de 10 metros, y estos buques romanos hechos en madera, pues obviamente no soportaban algunas tormentas de estas.
De tal manera que la tormenta incontrolable, el Euroclidón es el nombre de esa tormenta, es el que muchas veces pasa por nuestras vidas. A todos nos ha pasado un Euroclidón, una tormenta de la cual decimos yo como que esta vez no soy capaz de levantarme. Y en ese momento de angustia y de dificultad, entonces empiezan a pesar tanto las emociones que el cuerpo y la pequeña embarcación que es esta termina totalmente deshecha. Por eso hay una relación de la ciencia hoy que dice cómo las emociones tienen que ver con la salud de la persona. La gran mayoría de las enfermedades de las personas es ocasionada por las emociones. Hay una ciencia que se llama la epigenética. La epigenética es una ciencia médica que dice cómo elementos externos de la palabra o cosas que la gente come o respira afectan directamente el ADN y llevando a la gente a enfermedades complejas y no complejas. El tema de las emociones es un tema muy importante. Por eso fíjense lo que dice, la Biblia dice. La Biblia enseña que la gente de amargado ánimo se le secan los huesos. Así es que hay que nosotros abrir el ojo porque a veces la gente anda amargada por todo y eso que a veces somos creyentes. Uno entendería que cuando no era creyente podía salir, podía salir la persona así con cara de revólver como oxidado y no saludaba a nadie. Pero ahora cuando venimos al Señor, el Señor cambió nuestro lamento en gozo, nuestro lamento en baile. Ahora tenemos una alegría que permite irradiarla a los demás, permite bendecir a los demás, porque ahora el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Entonces, 14 días de oscuridad, 14 días que la nave quedó a la deriva, dice la palabra, quedó a la deriva. Finalmente el viento la llevó por allá a otro sitio donde no tenía que llegar. Y fíjense lo que pasó allí. Primero, decisiones imprudentes. Pablo exhortó al centurión para que no avanzaran, no hicieron caso. 2, la tormenta incontrolable. Bien. 3, la pérdida total de los recursos. Por eso en Hechos capítulo 27 verso 19 dice que alijaron la carga y los aparejos, es decir, una pérdida económica y logística, porque les tocó sacar todo del barco, tirarlo al agua para que el barco pudiera navegar con mayor tranquilidad y no terminaran hundidos en medio del océano. Y después viene una desesperación colectiva. La desesperación colectiva, donde dice en Hechos 27:20, dice: perdimos toda esperanza de salvarnos. Y es que ahí ha llegado nuestra vida muchas veces. Hemos encontrado de que aquí del suelo ya no paso más, es decir, ya no hay más esperanza. Ya el médico supuestamente dio el último diagnóstico, el banco ya hizo lo que tenía que hacer, el juzgado dictó la sentencia condenatoria, ya no hay posibilidades de salir adelante porque se perdió toda esperanza de salvación, desesperación colectiva. Pero fíjese lo que pasa en medio de la dificultad. El apóstol Pablo, si bien es cierto, iba con los 276 tripulantes o miembros de la tripulación, incluidos soldados y navegantes, el apóstol Pablo siempre aprendió a esperar en Dios. ¿Sabe quién acompañaba al apóstol Pablo? Al apóstol Pablo lo acompañaba Aristarco y lo acompañaba Lucas, dice la palabra. Porque uno diría, pero bueno, pero si es que Aristarco no lo condenaron, Aristarco no pedía reunirse con César para que le hicieran justicia, pero era su amigo, era su hermano. Y en medio de la dificultad de un hermano estaban otros ahí acompañándolo, cuidándolo. Lucas, que era médico, Lucas era un médico, un galeno, un médico que y tal vez estaba pendiente de la salud de Pablo, y Aristarco acompañando a Pablo en su travesía rumbo a Roma. Y iban con él. Fíjense lo importante de la solidaridad y de la fraternidad en Cristo, porque la Biblia dice que si un miembro se duele, los otros miembros se duelen con él. De tal manera que si vemos a nuestro hermano sufrir, pues hay que llegar ahí, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaron. Pero ¿cuándo, Señor? Si usted nunca estuvo por allá.
lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron, dice la palabra. Y Pablo que no se dejó llevar ni se dejó contaminar, digamos, por lo que estaba pasando dentro del barco, dice que se para por el Espíritu de Dios, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. La primer palabra que da Pablo es una palabra de exhortación. Porque, claro, uno diría, bueno, apareció la mamá, se lo dije, mijo, se lo dije, porque la palabra de exhortación viene ahí. Entonces, si nosotros queremos, digamos, evitar males, pues es que le hagamos caso a la palabra. Dios siempre tiene una razón en la palabra. No es porque al Señor le incomode que usted ande mirando una serie de Netflix o que ande escuchando alguna de las emisoras, que apague ese radio que a Dios no le gusta. Era lo que le decían los papás a los niños antiguamente: que apague ese radio que a Dios no le gusta esa música, apague ese televisor que a Dios no le gustan esos programas. No, mire, en Dios siempre hay una razón, en el Señor siempre hay una razón. Es como cuando el papá le dice al hijo: hijo, no te pases el semáforo en rojo porque es que a Dios no le gusta. No, esa no es la razón. La razón es que si se pasa el semáforo en rojo, un carro lo va a atropellar. Hay una razón de Dios para que podamos caminar en la palabra. Por eso la Biblia dice: estad siempre gozosos, porque en esa palabra hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de actitud. El espíritu de la persona se renueva, porque dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. Y Pablo exhorta. Por eso la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la misma palabra responde: con guardar su palabra. Porque la palabra está ahí. Sí, la palabra está ahí para guardar la palabra, porque la palabra nos trae bien a nosotros, no al Señor, porque Él es el autor y consumador de la fe. La palabra es para que nuestros pies no tropiecen en piedra, y cuando tropezamos en piedra, pues el dolor es muy fuerte. Yo recuerdo que en alguna oportunidad, ahora que hablaba mi esposa de los pastores, el hermano Ismael Castañeda, que era pastor en Sogamoso, a él le gustaba jugar fútbol, y entonces nos invitaba a jugar fútbol, y nosotros de muchachos íbamos a jugar fútbol. Y de repente, claro, como no teníamos las canchitas estas, poníamos dos piedras, y en un movimiento de esos bruscos pensó que él iba a dar al balón, y el balón se le quitó y le dio fue a la piedra, y fue tan fuerte el dolor que el pastor terminó fue llorando del dolor porque le dio un puntapié a una piedra. Pues bien, la Biblia dice: para que tu pie no tropiece en piedra, para que lo cojo no se salga del camino. Está la palabra puesta ahí para que podamos caminar libremente y en bendición. Por eso las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Las promesas de Dios siempre son en el sí y en el amén. A veces nosotros decimos que sí y al rato decimos que no, y después cambiamos de parecer. Pero las promesas en Dios, dice la Biblia, son en el sí y en el amén, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros humanamente nos arrepentimos: no, mire, es que lo que yo dije no era así, pero que al final que sí, que no. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Por eso hay momentos en la vida en que tenemos que aprender a vivir y soltar cosas que finalmente nos atan para que vengan cosas mejores. Solo se perderá la nave, fue lo que dijo el apóstol Pablo. Tranquilos, que sus vidas se van a preservar, solo se va a perder la nave. Y muchas veces nos ha tocado perder la nave. La nave puede ser el negocio, la nave puede ser el trabajo, la nave puede ser la casa, la nave puede ser la salud. Pero ¿qué pasa? Pero salvaremos nuestras vidas, dice la palabra. Y en tanto que hay vida, hay esperanza. Porque ¿sabe qué? Porque es mejor un perro vivo que un león muerto, dice la Escritura. Entonces, a veces es necesario soltar cosas para poder salvar nuestra vida. Yo recuerdo que por allá en el Amazonas y en los llanos también siembran maní. Y a los miquitos o a los monos les fascina comer el maní y acaban todas las cosechas. Entonces los campesinos idearon una fórmula para poder atrapar a los monos. Cogen unos cocos y le abren un hueco y le echan el maní por dentro.
Y entonces el mono husmea el maní y se baja de los árboles y va y mete la mano dentro del coco para coger el maní, y cuando cierra la mano aumenta la mano de volumen, y entonces no puede sacar la mano, pero no suelta el maní, no suelta el maní, y trata de sacar la mano y empieza a gritar el mono, y ahí entonces los dueños de la finca se dan cuenta y vienen y cogen y atrapan los monos. Por eso es necesario que nosotros aprendamos también a soltar cosas del pasado. Por ejemplo, hay gente que vive y se quedaron viviendo en el pasado y que andan recordando hambres atrasadas. Por eso la Biblia dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas, no las traigamos a memoria. Las cosas pasadas serán una inspiración para caminar hacia el futuro, pero no podemos quedarnos viviendo en el pasado, porque hay gente que está viviendo todavía en el pasado y anda con unas amarguras terribles. El esposo o la esposa hace 40 años le hizo algo y todavía tiene fresco ese recuerdo como si hubiera sido ayer, y siguen viviendo en el pasado. Por eso es necesario aprender a liberarnos de cosas que no nos permiten caminar como gente libre. Por eso un escritor decía que el hombre ignorante de esta época no era el que no supiera leer y escribir. El hombre ignorante de esta época es aquel que no es capaz de desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas. Y por eso el apóstol Pablo decía que renováramos nuestro entendimiento, porque a diario tenemos que renovar nuestra manera de pensar conforme a la palabra. En otras palabras, no es que cambiemos la doctrina de la palabra, no es que cambiemos este maravilloso mensaje. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el marco, pero el óleo sigue siendo el mismo. Como una gran obra de arte, el óleo sigue siendo el mismo, pero es necesario cambiar el marco muchas veces para adaptarlo a las circunstancias de la vida. ¿Cómo le voy a predicar la palabra a los que están al lado mío? Por eso el apóstol Pablo lo que estaba haciendo ahí era predicando en la palabra. Le estaba dando una palabra profética al centurión romano, a los soldados romanos, a los esclavos y a los tripulantes. Se levantó a predicar la palabra. La pregunta es: ¿nosotros estamos llamados a predicar la palabra? ¿La predicamos? Mira, el único favor que el Señor nos pidió, si usted se da cuenta en la palabra, el único favor que el Señor nos pidió es: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el único favor. Revisen la escritura y mirarán que es el único favor que el Señor nos pidió. Ahora la pregunta es: ¿yo estoy predicando la palabra? ¿Tengo compañeros alrededor mío y les predico la palabra? ¿Tengo clientes o tengo el señor del taxi o el de la moto y le predico la palabra? Es necesario que prediquemos la palabra, porque el Señor nos dio el privilegio que no tienen los ángeles, dice la Biblia. Nos dio la oportunidad de predicar la palabra. Un cristiano que no predica la palabra, pues difícilmente va a exponer lo que Dios ha hecho en su vida si no lo cuenta. Y si no lo cuenta, ¿cómo vamos a hallar la gente a Cristo? A menos que usted use la predicación de la palabra con su propio testimonio. Por eso la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Cuando el apóstol Pablo fue a Colosas, dice: cuando yo fui a ustedes, hermanos míos, yo no fui con palabras de humana sabiduría, sino fui con poder y demostraciones del Espíritu de Dios. O sea que fue demostrando, orando por el enfermo, que el enfermo se levantara, orando por el mudo para que hablara, orando por el ciego para que pudiera escuchar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el apóstol Pablo se paró en medio de su barco, en medio de la tempestad, a decir: tranquilos, ustedes hubieran hecho caso a lo que yo les dije, no os había pasado esto. Pero tranquilos, dice la palabra, esta noche, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Entonces fíjese que es muy importante que nosotros podamos entender que tenemos un Dios grande, de quien somos y a quien servimos. ¿De qué manera? Bueno, de muchas maneras. Hay gente que le sirve al Señor
de diferentes maneras. En la iglesia hay gente que le sirve al Señor cuidando los carros, otros arreglando el sonido, otros cantando, otros barriendo, otros haciendo muchas cosas. De cualquier manera o de muchas maneras se le sirve al Señor. Por eso es muy importante entender que nosotros somos del Señor y que a Él servimos. Mire, si hay algo que puede cambiar la vida de un ser humano, es saber que alguien lo ama. Porque nunca muchas familias le dijeron a sus hijos que los amaban. Pero cuando vinimos a Cristo nos dijeron, oiga, que Cristo te ama. A mí me aman, sí. Cuando entendemos que Cristo nos ama, esa palabra amor cambia la vida. Esa palabra entender que alguien murió por mí en la cruz del Calvario me cambia mi existencia. Cuando entendemos que esa palabra no viene vacía, sino que viene ungida con el poder del Espíritu Santo, de que alguien nos ama. Por eso es muy importante, mi querido hermano y hermana, entender que nosotros somos de Dios y que a Él servimos. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibió, al que cree en su nombre, le dio ¿qué? Poder o potestad de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios, casi nada, hijo de Dios. Por eso la Biblia enseña que los que caminaron con el Señor, por torpe que fueron, nunca se extraviaron. Por eso tenemos en Dios grandísimas promesas de salvación y de vida eterna. Y en medio de la tempestad que muchas veces tenemos siempre una palabra de consuelo. En medio de la tempestad sabemos que la esperanza está puesta ahí para los que creemos. Por eso tenemos en Dios magníficas promesas de vida eterna. Hay momentos en que dice, bueno, yo ya no voy más. Yo ya no voy más, ya fui, hablé con el gerente del banco, el banco me dijo que no, que ya el juicio viene, ya no hay nada más que hacer. Yo recuerdo una hermanita a quien tenía una deuda con el banco, y entonces ella era pensionada y fue y habló con el abogado del banco para que le pudieran hacer un acuerdo de pago. Finalmente el abogado dijo, no, si usted no cancela todo, finalmente tocará embargar la casa porque esa es la orden que yo tengo y a mí me pagan es para eso. Entonces le dijo, mire señor, yo solamente le puedo pagar cuotas así, 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 porque no tengo cómo más pagarle. Finalmente el abogado se puso en su línea y no admitió la solicitud que le hiciera esta anciana, hermana nuestra en Cristo. Le dijo, mire, fírmeme aquí rápido este documento donde usted dice que me va a pagar la plata el próximo mes, todo el dinero. Le dijo, señor, pero es que yo no puedo pagar así. Le digo, firme usted porque no tiene ninguna posibilidad. Es lo único que yo puedo hacer por usted, o si no empezamos con el proceso de embargo. En fin, bueno, ella firmó en medio de que llorando firmó, llevó su documento, se lo llevó, se sentó en la buseta y cuando iba para la casa en la buseta abrió el papel. Dice, si la señora Margie, porque se llama así, nuestra hermana, no paga el 25 de noviembre, la deuda le será cancelada. Entonces ella leyó eso así, le volvió a leer, pero no entendía lo que decía. Le pidió el favor al que iba al lado, señor, usted fuera tan gentil, me puede leer esto y me puede decir qué es lo que significa. Le dijo, pues señora, que si usted no paga el 25 de noviembre, pues la deuda se le perdona, le queda cancelada. Entonces fíjese, cómo Dios metió su mano para una cosa tan, digamos, tan básica, pero también necesaria para esta señora, para esta hermana, y le logró hacer un milagro. Al cabo, como a los 2 días, el gerente del banco la llama y le dice, señora Marley, es que queremos decir un favor, ¿cómo es que usted nos puede pagar? Le dijo, no, pues que yo le puedo pagar con estas cuotas. Dijo, venga, que le vamos a recibir como usted propone, tranquila, venga y le hacemos el arreglo. Hizo el arreglo, lo único cierto fue que despidieron al abogado. El abogado después consiguió un trabajo mejor y ella pudo pagar la deuda que tenía con el banco, porque tenemos un Dios de milagros, un Dios que en medio de las dificultades Él es capaz de multiplicar por 0. Que así sean 14 días de tormenta, que no haya sol, que no hayan estrellas, que no haya cielo radiante, que sean nubes oscuras. En medio de eso, Dios siempre tiene su mano de respuesta para entregarle a sus hijos la provisión cuando le pedimos a Él conforme su propósito en gloria. Un hermano nuestro que se fue para el exterior,
llegó, gastó todo lo que tenía, ir a Alemania o a Francia. No es fácil, no es fácil llegar por allí. Finalmente ya quedó sin recurso alguno. Se fue para allá a estudiar, quedó sin recurso alguno y entonces empezó a cavilar en su cabeza si se devolvía para Colombia, si se quedaba. No le dieron trabajo en ningún lado le dieron trabajo porque las leyes de Alemania, de Francia, de estas tierras le impedían tener un trabajo formal porque no era un nacional que tuviera los privilegios de acceder a un empleo. Total, ya después de que agotó todos los recursos, de que ya el cielo se le oscureció, que fueron los 14 días de oscuridad, donde no había sol, donde no veía la luna, donde no veía las estrellas, solamente nubarrones oscuros, en medio de esa tormenta, el barco queriendo hundirse, el barco queriendo naufragar porque ya no había cómo moverse y cómo alimentarse. Hablando nosotros con este hermano, nos dice: yo un día estaba en esa circunstancia y de repente llegó a mi mente una canción que decía como allá en 1:9 del libro de Josué. Dice, me llegó una canción, una palabra aquí a mi mente que decía como allá en 1:9 del libro de Josué, una canción que decía como allá en 1:9 del libro de Josué, como allá en 1:9 del libro de Josué. Y él dice que cogió la Biblia y dijo, voy a ver qué es lo que dice 1:9 del libro de Josué. Y dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dice él que esa palabra lo sacó del foso de la desesperación. Lo sacó de las tinieblas, de la oscuridad y del naufragio donde prácticamente estaba, y lo sacó a otra dimensión, porque esa es la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Al rato le sonó el teléfono. Le sonó el teléfono una empresa, lo llamó para contratarlo en un cargo muy importante. ¿Y quién era esa persona que lo llamó? Él nunca supo quién fue esa persona que lo llamó, nunca le pasó una hoja de vida a esa persona, nunca le entregó su currículo para que lo llamara. Lo llamó una empresa que él no conocía ni a quien nunca le había pasado la hoja de vida. Dios proveyó en medio del océano, en medio de que el barco se iba a hundir. Dios mandó su tabla de salvación para que mirara la gloria de Dios. Porque tenemos, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Un Dios de milagros. Tenemos un Dios de milagros. Un Dios de milagros. Di la palabra y mi siervo sanará, dice la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque el evangelio no es retórica, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando usted va a orar por un familiar o va a orar por un amigo a quien ha pedido que oren, pues no es Señor, sánalo. No, ore usted para que declare una palabra de salud sobre esa persona. Porque a veces, Señor, sana a este hermano. No, pues sánelo usted, ore usted, porque yo le di poder sobre las enfermedades. Y estas señales seguirán a los que creen, dice la Biblia. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces tenemos siempre, mis amados hermanos, esperanza en la tormenta. Pablo, de donde salió, de Palestina, de Cesarea, por allá, que iba rumbo a Roma, terminó fue en la isla de Malta. Y en la isla de Malta duró 3 meses. Ese viento fue ocasionado por el Señor. Esa tormenta fue ocasionada por el Señor con un propósito de que en Malta conocieran la palabra y el gobernador de esta región también recibiera sanidad a través de las oraciones del apóstol Pablo. Y allí se levantara, por supuesto, un grupo de creyentes que honraron el nombre del Señor, como los hermanos aquí en Chapinero, por la predicación de la palabra. Los hermanos estaban en Jerusalén cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, felices de la vida. Se reunían todas las tardes, un día en la casa de Pedro, otro día en la casa de otro apóstol, preparaban chocolatico, felices de la vida, compartían las noticias, oraban un ratico, felices los hermanos de culto en culto, hasta que el Señor permitió una persecución.
Y el Señor permitió una persecución, ¿para qué? Para que el Evangelio fuera llevado a diferentes lugares. Entonces no se preocupe, mi amado hermano, que esa tormenta de pronto lo coja como nos ha cogido muchas veces, porque esa tormenta será un instrumento de Dios para llevarnos a un siguiente nivel. Esa tormenta será un momento especial de fortalecimiento para poder conquistar un espacio mayor todavía. Si su negocio era pequeño y la tormenta fue la quiebra, pues esa tormenta le va a permitir abrir un negocio más grande, porque si iba para Roma, ahora ya no va para Roma, ahora irá para Malta, guiado por el viento de Dios en medio de la tormenta. Por eso cuando Elías se deprimió, luego de haber acabado con unos sacerdotes de Baal, Elías quedó en la cueva, dice la Biblia, se metió en la cueva en depresión, deprimido. Había conquistado y había derrotado más de 400 sacerdotes de Baal, y una mujer lo amenazó y él se metió en una cueva, en depresión cayó. Y cuando el Señor llega donde Elías, ¿sabe qué le dijo? No le dijo: Elías, ¿qué haces allá? Le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Porque si usted cree que en medio de la tormenta el Señor se bajó, el Señor no se ha bajado en medio de la tormenta. Tanto que le dijeron: Señor, lo miraron que estaba durmiendo ahí, Señor, mire que... Y el Señor se levantó y reprendió la tormenta. Dice que los vientos pararon y la embarcación no se hundió, porque tenemos un Dios de milagros. Di la palabra y mi siervo sanará, porque tenemos esperanza en la tormenta. Nunca lo olvide, hermano, que en medio de la oscuridad de la tormenta siempre tenemos esperanza en el Señor. Yo quiero invitarlos para que estemos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a caminar guiado por su luz, que aunque hayan tormentas en la vida, no permita que esas tormentas acaben con la salud. Mire, hay momentos de tantos momentos que cuando llega un problema a la familia, al hogar, bien sea por una quiebra económica, una salud, pueden terminar la familia más enferma producto de esa tormenta, porque no aprendemos a descansar en Dios. Dice la Biblia que cuando la tormenta arreció, bajaron o arriaron las velas del barco, porque con las velas arriba el barco hubiera podido haber caído precisamente en lo profundo, por allá de la mitad del océano. Y a veces es necesario dejarnos en Dios, o sea, caminar esperando que la provisión de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza en ella, porque hay momentos en la vida que lo volvemos tan propio el problema, lo asimilamos tanto que terminamos dañando nuestra salud. Por eso le vamos a pedir al Señor que nos permita descansar en Él, y que en medio de la tormenta tengamos también la serenidad para ver la gloria de Dios y saber que el Dios nuestro es un Dios de milagros. Amén. Padre, te damos